Hoy, en 678, vuelve la emblemática sección de 678, el empleado del mes. Enero tiene candidata. Estamos con Susana Andrada del Centro de Educación al Consumidor porque hay muchas preguntas. Susana, gracias por venir. Susana Andrada, gracias Susana por acompañarnos. No, no es nada. Susana es presidenta del Centro de Educación al Consumidor. Tenemos el consultorio de la factura, precisamente está Susana Andrade. ¿Es un trámite que dura 5 minutos? Sí, ayer hablaban de un tiempo de 3 minutos. El tema no es lo que... Pero eso es lo que es increíble, Yo no puedo entender la inoperancia del gobierno, la inoperancia de los funcionarios públicos que a esta altura tendrían que renunciar. Fontevecchia obsesionado con Varone. Lanata sin querer destrozó a Fontevecchia. Perfil por Jorge Lanata. Cabezas no murió en Afganistán, pero pelea una guerra contra los miserables. El programa 678 quedará en la historia pequeña de los medios, como quedó aquella campaña de postales de Paraty durante la dictadura para que los lectores las enviaran al exterior con el texto «Los argentinos somos derechos y humanos», o aquellas notas de Somos dictadas por los servicios de inteligencia. Revista La Semana, 27 de junio de 1978. Director, Jorge Fontevecchia. La carta de Verdad dice que 10.000 personas faltan de sus hogares. Vamos a aceptar la cifra como cierta, por más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del país sin ser molestadas? Sigue diciendo la iracunda misiva, en este país existen campos de concentración atroces. ¿En qué lugar? ¿Cómo es que nadie se entera? Malvinas y colonialismo. Sarlo y Lanata a favor de Gran Bretaña. Diarioregistrado.com. Según Lanata, Malvinas ya no es parte de Argentina. Jorge Lanata y Beatriz Sarlo son citados por el diario inglés The Observer para criticar los reclamos argentinos por Malvinas. Tenemos que afrontar el hecho de que hemos perdido la guerra. Malvinas ya no es parte de Argentina, es parte de nuestra imaginación. Beatriz Sarlo se define valientemente como antimalvinera, sostiene The Observer. Excelente informe de Víctor Hugo. Chávez, ABC, La Nación y el recorrido de la mentira. Vean lo que ha ocurrido en estos días con el presidente venezolano Hugo Chávez y el anuncio de su próxima muerte. ABC de España. A Chávez le queda 1 año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo. Ahora el peor escenario es de solo 9 meses. Chávez podría morir antes de las elecciones del 7 de octubre o bien llegar a ellas en tal estado, con abundante suministro de morfina, que podría incapacitarle para ejercer un cargo público. Habría, dominaría, explicaría, es decir, todo en un potencial, para marcar luego lo que parecería que es una noticia y es apenas un verdadero rumor. La crisis en el ex primer mundo. Represión en Oakland. Los indignados de Estados Unidos vivieron otra jornada de violencia y represión, esta vez con la policía de Oakland, cuando intentaban ocupar un edificio. La marcha congregó a miles de personas en el lugar. Intentaban ocupar el edificio vacío Henry Kaiser. Pese a la represión, cientos de los indignados continuaron protestando durante la noche del sábado frente a la alcaldía de Oakland. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de fenomenales noticias. 1.
Masivo apoyo al juez Garzón. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña. Y yo estoy con Garzón justamente, fue lo que dijeron ayer 6.000 personas en Madrid. 6.000 personas que salieron a la calle justamente para apoyarlo. Para decir, entre otras cosas, la toga sucia y el culpable limpio. Yo creo que es un linchamiento político. Garzón tiene muchos enemigos, muchas envidias. Y entonces están agarrando a cosas absolutamente ridículas. 2. Rugieron las leonas. La Nata alentó a Alemania. Recuperaba y se viene Carla Rebecki, bien abierta por derecha Josefina Ruoga, sigue Carla enganchando, encontrando por dónde pasar, de revés, ¡gol! ¡Golazo de Carla Rebecki! Ganaron las leonas, 4-2 sobre Alemania. Longa 678. El encolumnamiento numérico que juguetea en cada vez más subconscientes. Messi es un monstruo. No es querido en Argentina. Puede ser admirado. Lo admiramos. ¿Admirado? Sí, admirado sí es. No sé. Tanto los pibes con la camiseta. Sí, sobre todo los más pequeños. Los que tienen 6, 7, 8. Los que tienen 6, 7, 8. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. La suerte es amiga de la acción. Bravo 678 por la televisión. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en 678. ¡Vamos todavía! Y sí, los que tenemos 678 estamos queriendo a Messi y a Longobardi, no sé. Vamos a presentar a nuestro primero voy a saludar al panel de notables que tenemos hoy. Aló, Barragán. Señor, señorita. ¿Qué tal? Varones. Señorito. Bestia, iba a decir. Pero no, está bien, señorito. Hoy nos visita Atilio Borón, que es politólogo y sociólogo, con un doctorado en ciencia política de la Universidad de Harvard. Dirige el programa latinoamericano de educación a distancia en ciencias sociales. Y entre sus numerosos libros vamos a contar que su último libro lleva por título Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo, diálogos con Fidel Castro. Así es. ¿Estuvo con Fidel Castro? Estuvo, sí. ¿Qué impresión? Y la impresión de ver un personaje histórico, ¿viste? Es difícil de repente de situarse en una conversación mano a mano, muy difícil, sobre todo porque, digamos, si uno mira las grandes figuras del siglo XX, las grandes figuras del siglo XX en el sentido internacional, Fidel es una de ellas, ¿no? Sí, y está ahí pensando, un hombre tan desafiante en sus conversaciones, en sus preguntas, y que maneja un nivel de información realmente increíble, ¿no? Así que choqueante, pero muy estimulante. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a estar charlando también con Jorge Alperín, que nos visita. Alperín es periodista, escritor, amigo, y lo quiero mucho. Conduce Argentina Tiene Historia en Radio Nacional a las 9 de la noche. Y también ha publicado muchos libros, entre ellos uno que se usa para estudiar la entrevista periodística. Me han dicho, yo no he estudiado. Por eso la Nata me detesta, porque yo soy un hombre sin estudios. Y desde el lunes 6 de febrero va a empezar en Radio América, junto con Luisa Balmagia, el programa ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Te acordás la frase de Isabel Sarli? Por supuesto. ¿Qué pretende usted de mí? Es un poco por la onda de esa frase que usamos. Pero es un programa que va a examinar la actualidad. O sea, que me va a permitir una gimnasia que no es la que hago con Argentina Tiene Historia, que es el placer de contar la historia. Bueno, en este caso será el placer y el displacer de abordar la actualidad. Bueno, lo vamos a escuchar todos los días de 9 a 12 en América. Muchas gracias. Bueno, Jorge, gracias por estar acá. Y vamos ahora a hacer el primer informe que tiene que ver con Malvinas y el colonialismo. Sarlo and George La Nata, ¿save the Queen or not? Julita, por favor. Malvinas y colonialismo.
Sarlo y la nata a favor de Gran Bretaña. A pesar de atravesar la más grave crisis de su historia, Gran Bretaña, al no contar con el pretendido apoyo de Latinoamérica, construirá un costosísimo aeropuerto en busca de un puente aéreo con las islas. El gobierno británico anunció la construcción de un aeropuerto en la isla Santa Elena, en el Atlántico, a fin de agilizar la conexión, dijeron, entre Malvinas y Londres. Un aeropuerto en la isla de Santa Elena que construirá el gobierno británico podría ser la conexión de las Islas Malvinas con el continente, según confirmó el legislador conservador Andrew Rossindale, jefe del Comité Parlamentario de las Malvinas. Comenzará a construirse en mayo y le costará al gobierno inglés unos 300 millones de dólares. Estará listo en 48 meses, aunque Londres estima que en un año y medio se utilizaría una pista de aterrizaje temporal para aviones Hércules C-130. El colonialismo inglés no precisa cruzar océanos. A solo 200 kilómetros, Escocia asiste impávida a los exabruptos del canciller de Gran Bretaña. El cronista comercial. Más insólitos desatinos de política exterior en Gran Bretaña. La repentina provocación a los escoceses con relación a sus posibilidades de independencia, que de pronto puede hasta haber abierto una auténtica caja de Pandora. Luego el lanzamiento de las supuestas tensiones respecto de Malvinas y la absolutamente desopilante acusación a la Argentina de ser un país colonialista. Y ahora un nuevo embate, tan insólito como los demás, contra el whisky. Por boca del propio canciller, Gran Bretaña acaba, en serio, de informar Urbi et Orbi que si Escocia se declara independiente, Gran Bretaña dejará entonces de promocionar comercialmente al whisky escocés a través de las misiones diplomáticas británicas en el exterior, brindando con un Johnny Walker etiqueta negra y recordando las bellas escenas del mejor Mel Gibson. Go back to England and tell them there that Scotland's daughters and her sons are yours no more. Tell them Scotland is free. Señalemos que, en relación con la cobertura que da al tema del aeropuerto el monopolio Clarín, su página digital lo ignora por completo y lo único que de algún modo se relaciona con las Malvinas es la frase que eligen destacar de Meryl Streep. Aunque la entrevista presenta matices, según el título de Clarín pareciera que la descomunal actriz reivindicara a Margaret Thatcher. Clarín dijo Meryl Streep: me saco el sombrero ante Thatcher. Y en esta línea se da un fenomenal contraste. Mientras referentes políticos y periodísticos británicos critican la postura colonialista de su propio país, aquí Sarlo y la nata se ponen del lado de intereses ajenos a los nuestros. Así lo observa incluso la prensa británica. Diario La Capital. En el principal programa de debate político semanal de la BBC, Question Time, Tiempo de Preguntas, 2 de los 5 panelistas se pronunciaron a favor de romper el statu quo. La académica y escritora Germaine Greer calificó la situación actual de los isleños de una anomalía que debe ser resuelta. En tanto, la primera parlamentaria del Partido Verde en Westminster, Caroline Lucas, consideró que las Malvinas son un caso clásico de colonialismo, del cual Gran Bretaña tiene pocas razones para sentirse particularmente orgullosa. Diario inglés The Daily Mirror. Gran Bretaña no puede aferrar a las Islas Malvinas para siempre. Es el título de la columna del prestigioso periodista Paul Radlich, diarioregistrado.com. Según la nata, Malvinas ya no es parte de Argentina. Jorge Lanata y Beatriz Sarlo son citados por el diario inglés The Observer para criticar los reclamos argentinos por Malvinas. Según el mencionado periódico, el rival más directo a la antigua forma de pensar de línea dura en las Islas Malvinas es Jorge Lanata, para quien la política de Argentina hacia las Malvinas es una locura, errática y sin sentido. Dijo la nata a ese diario: tenemos que afrontar el hecho de que hemos perdido la guerra. Malvinas ya no es parte de Argentina, es parte de nuestra imaginación. Beatriz Sarlo se define valientemente como antimalvinera, sostiene The Observer. Finalmente, se comprende el fanatismo de Sarlo por la BBC de Londres. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia en la medida en que sepa inglés. Uno entiende perfectamente la noticia, es decir, hay el mejor periodismo de investigación del tercer mundo, uno lo puede encontrar en la BBC.
Bueno, a ver, Atilio Borón, ¿qué le parece? Bueno, me parece primero que subestimar el tema de los reclamos argentinos, la soberanía de las Malvinas, error inconcebible. Digo, no encuentro cuál puede ser el fundamento por el cual pensar que las Malvinas son solamente parte de nuestra imaginación. Estaba pensando yo, digamos, para España, Gibraltar no es parte de la imaginación española. Sigue siendo un reclamo que están negociando a ver de qué forma la recuperan. Hong Kong tuvo más de un siglo en manos británicas y para los chinos nunca fue una imaginación. Es un poco el pensamiento colonizado, ¿no? Lamentablemente en la Argentina vemos algunos exponentes de esta forma de pensar que asumen las categorías y la forma de pensar y la perspectiva de los dominadores, de los colonizadores, de los explotadores. Este es un caso paradigmático de libro, ¿no? Es decir, renunciar así porque sí a la soberanía argentina sobre las Malvinas, desconociendo que esas islas estaban ocupadas por argentinos, que fueron ocupadas mediante una expedición militar británica, que a los argentinos se los echó de las islas, las ocuparon y se instalaron ahí. Es reconocer el derecho del más fuerte. Con este mismo argumento, ¿verdad? Mañana podemos decir de que, bueno, Brasil se apropia de Misiones y Corrientes, por ejemplo, porque los intereses geoestratégicos del acuífero guaraní harían que Itamaraty, o sea, que el gobierno, la Cancillería brasileña pensara que es importante ocupar esa región, y podría alguien decir, bueno, pero Misiones y Corrientes ya los perdimos la guerra, está en nuestro imaginario. O sea, considero que es absurdo todo esto. Ahora, ¿usted qué piensa sobre el derecho a la autodeterminación? Digamos, ahí hay una población que tiene una voluntad, digo, estoy pensando en Famatina, por ejemplo. Claro. Hay una población que quiere o no quiere cosas. Pero hay un tema, esa población no es población originaria. Una cosa es la autodeterminación de un pueblo originario de la isla, que éramos nosotros. O sea, los que estaban ahí eran argentinos. Es como si nosotros, a ver, ahora fuéramos a una isla cualquiera en el Caribe. No sé, pongamos por ejemplo Cuba, para poner, sí, que fuera Estados Unidos. Para poner un ejemplo al azar, los americanos echan a toda la población, instalan una colonización norteamericana y después de un siglo dice, bueno, preguntémosles a los cubanos que están ahí, claro, que los pusimos nosotros, los sembramos hace un siglo, a ver si quieren o no ser parte de Estados Unidos. El mismo argumento, es absurdo. Acá prima el argumento de la integración territorial, o sea, aceptar esto significaría que Argentina acepte desmembrar parte de su territorio. Una cosa es la autodeterminación nacional de una población originaria del lugar. Los que están ahí hablan un idioma que no era el idioma originario, pertenecen a un grupo étnico que no era el grupo originario, no tienen nada que ver. Son invasores que después de un siglo y medio, producto del acostumbramiento, se dice que son los pueblos originarios de ahí, pero no lo son. ¿Jorge? Se me ocurre otro ángulo del tema, que es la adulteración de sentido. En 1982 Margaret Thatcher zafó de sus crisis domésticas con la guerra de Malvinas, planteando lo que era una batalla colonialista de parte de Gran Bretaña, venir a pelear acá en nuestras islas, como si se tratara de una cruzada civilizatoria del primer mundo. El mundo desarrollado y democrático y civilizado encaraba una batalla en contra de la dictadura más feroz. Es decir, aprovechó que efectivamente tuvimos la dictadura más feroz para cambiar el eje de la cuestión, que era una cuestión colonialista, planteándolo como si se tratara de una defensa de la democracia en las instituciones en el mundo. Estos comentarios de Lanata y de Beatriz Sarlo me parece que son como una olita final de aquello, de cómo se adultera el sentido de una cosa, y entonces se postula una cosa que no es, una cosa que es una agresión como si fuera una defensa de los grandes valores, en este caso la democracia. Como Sarlo y Lanata se plantean enfrentando al gobierno de Kirchner y de Cristina
como una muestra de autoritarismo, ellos, en nombre de una suerte de valores democráticos, están planteando, dejémonos de joder. Esa lectura, digamos, traen esa lectura de los 80, del 82 que continúa, hasta acá. ¿no? Y siempre se trata de una adulteración de sentido para mí, es decir, presentar lo que es una burda acción colonialista o una agresión como si se tratara de defensa de altos valores de la humanidad. ¿Puedo agregar una cosita? No, porque además está la cosa de que esos comentarios de la Nata y de Beatriz Sarlo ignoran que Naciones Unidas, en reiteradas ocasiones, en el Comité de Descolonización, instó a Gran Bretaña a iniciar conversaciones con la Argentina tendientes a acabar una situación colonial. O sea, no es un tema de imaginación nuestra. Digo, hay toda una legalidad internacional. Están las Naciones Unidas, digo. Me parece entonces que es realmente un exabrupto. Y lo otro, y termino con esto rápido, lo que dice Jorge es muy importante. Hoy en Inglaterra hay una situación social y económica no muy diferente a la que tenía Thatcher en el 82. Una crisis potencial muy, muy fuerte. Alguna gente habla de que, por ejemplo, el problema de la deuda pública en Gran Bretaña es más grave todavía que el de Grecia. Pero está todavía ahí, tapadito. Y hay una situación social, no nos olvidemos que hace menos de un año prendieron fuegos a barrios enteros en Londres, Manchester, Liverpool. Entonces, esta guerrita o esta ofensiva militar me parece que viene a ser un elemento para tratar de exacerbar un nacionalismo, ¿no es cierto?, antiargentino, que paga en algunos sectores muy atrasados de la sociedad británica. Sí, yo leí hace unos días, no recuerdo bien qué día, una nota de Beatriz Sarlo en La Nación, que no sé si es la que es tomada por esta referencia del diario inglés. No leí que ella dijera que era antimalvinera. Estoy profundamente en desacuerdo con el enfoque que da Beatriz Sarlo de esto, pero no me parece adecuado situar una discusión con algo que dijo Beatriz Sarlo a partir de unas comillas que pone un diario inglés. No es la forma. ¿En qué consiste para mí la discusión que sería bueno hacer? Con Beatriz Sarlo y con otra gente que de su misma posición político-ideológica. La discusión es sobre el patriotismo, porque hay una especie de amalgama, de identificación del sentimiento nacional, de soberanía, de independencia, con la prepotencia militar y sobre todo con el argumento que además es cierto, por lo menos relativamente cierto, de que una parte considerable de la sociedad argentina apoyó la ocupación militar de las Islas Malvinas en 1982. Me parece a mí que como están las cosas en el mundo, como están las cosas en América Latina y como están las cosas en Argentina, estamos obligados a rever el tema del patriotismo, porque el tema del patriotismo hoy no tiene el mismo contenido que podía tener, o el nacionalismo no tiene el mismo contenido autoritario, persecutorio, unanimista que tenía en la época de los militares. Hoy es un patriotismo democrático, de reivindicación de pertenencia, de reivindicación de los recursos naturales, de enfrentamiento con aquellos poderes que niegan a nombre de una supuesta globalización que elimina los estados nacionales. Bueno, esa ideología globalista de los 80 y los 90 está fracasando estruendosamente en el mundo. No hay por qué hacerse cargo. Yo no tengo problema de decir yo soy patriota y me parece razonablemente, democráticamente y legalmente que hay que trabajar para recuperar las Malvinas. Eso no me hace un nacionalista autoritario. Creo que esta distinción, sería lindo hacer un debate serio sobre esto y por supuesto no endilgando frases tomadas de aquí y de allá de los artículos, porque esto no me parece que ayude. Pues ahí estaba pensando también que en ese eje distorsionado, digamos, hace pocos días vimos como el editorialista de un medio hegemónico planteaba que acercándose al 2 de abril Cristina podría hacer algo comparable a lo que hizo Galtieri. Lo escribió así sin dar ningún fundamento de por qué entendía que podría pasar algo así. Otra vez la idea de un gobierno autoritario lanzándose a un acto de violencia en contra de los valores democráticos del mundo, ¿no? ¿Dónde? Sí, otra vez, retomando cosas que decía Edgardo bien, digo, para no entrar digo, en la discusión acerca de estos... o de estos entrecomillados que un diario inglés, pero digo, hay como una ola de nihilismo posmoderno de muchos de estos personajes que generalmente vemos en los informes y que atacan también eso, al nacionalismo, entendido como chauvinismo, digamos, como ese nacionalismo extremo, patotero. Y me parece que en realidad uno puede rescatar otras formas de nacionalismo, especialmente como este nacionalismo que le da un contenido a lo que si no sería un mero Estado o una mera cáscara vacía, digamos.
digamos, ¿no? Dentro del Estado hay una nación, es decir, hay un conjunto de valores en común, controvertidos, sí, discutibles, etcétera, pero digo, no interpretar que nacionalismo es igual a sentimiento militarista, chauvinista, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, yo coincido con digamos, el reparo que ponía Edgardo en cuanto a dar por cierto un recorte que hace un diario inglés sobre declaraciones de Sarlo o de Lanata, que a priori, por lo que vienen pensando, no suenan disparatadas, pero la verdad que yo preferiría, creo más en lo que escribe Lanata que en el recorte que se hace a través de una traducción de un diario británico sobre el tema, que en realidad está también apuntando a una lectura determinada para fogonear el planteo que quiere hacer. Sí. Ahora, me parece que en el tema Malvinas la presidenta fue muy clara en el eje que planteó en la reivindicación histórica del derecho de Argentina, el derecho soberano de la Argentina sobre las Islas Malvinas, diferenciándolo del manotazo de ahogado de la dictadura militar para tratar de perpetuarse en el poder, y que esto de ningún modo puede ser reivindicable, esa vía bélica, como una reivindicación de derechos. Me parece que ese es el eje. Ahora, más allá de eso, digamos, el pensamiento cipayo de algunos referentes argentinos es muy marginal, porque hay que tener en cuenta también que la verdad que el Senado de la semana pasada, por unanimidad, aprobó el reclamo argentino y la reivindicación que la Argentina hace sobre el derecho en las Islas Malvinas a Naciones Unidas desde hace más de 20 años. Entonces, creo que eso es en rigor hoy lo que prima sobre Malvinas. Lo otro son, me parece que marginalidades que apuntan a mantener protagonismo más que otra cosa. Orlando. Lamento decirte que coincido con todo lo que se habló acá. Coincido incluso con las objeciones al recorte, ¿no es cierto? Pero también coincido en algo, que hay una autoestima argentina nueva de los últimos años, que yo sentí muy pocas veces en mi historia de vida, que es larga, y que la comparto con muchos argentinos. Por lo cual esas miradas, por ahí intelectuales, de sospechar del nacionalismo, siempre asociándolo a los fascismos, a los holocaustos, a esas cuestiones, es una coquetería intelectual imperdonable para una intelectual. Yo creo que lo que acaba de decir Moca, con la claridad con que habla Moca, es lo que vale. Es inexplicable que otro intelectual piense distinto a eso. Es imposible si no está sesgado por un autoritarismo propio de su conducta, no diría antinacional, porque eso no me parece muy vago, pero sí de un criterio de oposición por la oposición misma. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vuelve un éxito de 678, termina el primer mes del año y vuelve el empleado del mes. Lo vemos. Vuelve la emblemática sección de 678, el empleado del mes. Tras el notable informe que anoche puso al aire 678, Susana Andrada, lejos de darse por aludida, aceptó entablar con el Grupo Clarín relación de cama adentro. Esta mañana nos volvimos a desayunar con sus airadas protestas que, tras la simulación de representar a la gente, defienden los intereses del monopolio de Mañeto. Te cuento una cosa, usuarios del transporte público entre Capital y Gran Buenos Aires son 7 millones de personas. El gobierno se llena la boca diciendo 2 millones de personas ya sacaron la tarjeta SUBE. Faltan 5 millones. Todavía faltan 5 millones de personas para sacar la tarjeta SUBE. A ver si tomamos conciencia de que acá al 10 de febrero no llegamos 5 millones de usuarios a sacar la tarjeta SUBE, por favor. Y que ni se les ocurra cerrar el fin de semana. Espero que el fin de semana esté abierto en todas partes. Susana, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paula. Bueno, lo primero que tiene que hacer el usuario cuando cobran o intentan cobrar esta recarga por el simple hecho de cargar la tarjeta, tiene que llamar urgentemente al 0810 que figura al reverso de la tarjeta. Hay mucha falta de información al respecto, ¿no? Que hace mucho más tenebroso todo el aspecto de tratar de conseguir la tarjeta SUBE. Los usuarios del transporte público son aproximadamente 7-8 millones en el AMBA. Solamente 2 millones tienen tarjeta, o sea, faltan entre 5 y 6 millones de usuarios de acá al 10 de febrero.
O sea, el tiempo es imposible. Me parece que los plazos se van a tener que extender y es otro de los pedidos que le vamos a hacer al secretario de Transporte. Gracias. Susana Andrada, la titular del SEC, del Centro de Educación al Consumidor. Y recordamos que hoy son 5 los lugares del ANSES que se suman. Paula, digamos que son 5, que el gobierno, bueno, dice 5 más, pero es nada frente a 8 millones de personas que viajan todos los días, ¿no? Pero un rato volvemos en este tema de la tarjeta SUBE que preocupa tanto a la gente porque viene atado a un tarifazo, ¿no? Mario Massachesi está en Constitución con Susana Andrada con la idea de poner blanco sobre negro en este tema. Buenas noches. Lamentablemente, Mario, tenemos que decir, hay muy poca información por parte de la Secretaría de Transporte. Seguimos con el mismo tema. Aquí es muy importante, por favor, ingeniero Schiavi, si está viendo la nota, si nos está escuchando, le pedimos, por favor, unificar el criterio con que se entrega la tarjeta SUBE. Como ya hemos exhibido, es un clásico la presencia de Andrada en los medios de Clarín. Curiosamente, jamás habla de, por ejemplo, el aumento del subte porteño realizado por el macrismo. Estamos con Susana Andrada del Centro de Educación al Consumidor porque hay muchas preguntas. Susana, gracias por venir. De los subsidios venimos hablando y vamos a hablar mucho. Susana Andrada, ¿cómo le va? Susana Andrada, gracias Susana por acompañarnos. No, no es nada. Susana es presidenta del Centro de Educación al Consumidor. Tenemos el consultorio de la factura, precisamente está Susana Andrade. ¿Y por casa cómo andamos? Y por casa preocupados por el tema de los precios, preocupados por el tema de los aumentos en los servicios públicos. Está Susana Andrada con nosotros. Susana Andrada, que dirige el Centro de Educación al Consumidor y que nos acompaña esta noche. Le pregunto a Susana Andrada, ¿solamente la carne está aumentando? La lechuga, que es lo que más se come en esta altura del año, está carísimo, un 70%. En sus comienzos, Andrada se mostraba moderada, pero el último fin de sus dotes actorales la catapultaron a destacado lugar en la consideración mañetista. ¿Es un trámite que dura 5 minutos? Sí, ayer hablaban de un tiempo de 3 minutos. El tema no es lo que... Pero eso es lo que es increíble, Yo no puedo entender la inoperancia del gobierno, la inoperancia de los funcionarios públicos que a esta altura tendrían que renunciar. 678 decidió empezar el 2012 con todo y en consecuencia estrena nueva sección, el empleado del mes. Es un chiste, ¿eh? Bien saben los 678istas de la primera hora que se trata de un clásico de la tanqueta. Sin duda, en la carrera hacia el premio de enero 2012, Susana sube. Solo podría perderlo si aceptara venir a 678 a debatir sobre la decisión de Cablevisión de cortarle el servicio a los consumidores que decidieron pagar el importe dispuesto por la justicia. A ver, Alperín, ¿qué opinás sobre esto? Los refugiados tenebroso, del SUBE, esta emergencia es tenebroso. Humanitaria. Es tenebroso, digo, el tema del SUBE me llama la atención porque en principio no veo cuál es el inconveniente que tiene la gente. Tiene la tarjeta, saca la tarjeta, puede acceder a un pasaje que no tiene ningún aumento. ¿Cuál sería? Vos es que no entiendo, es un tema que no entiendo dónde se pone el énfasis en esta especie de guerra a propósito del SUBE. Un tema que a mí me resulta muy extraño, pero aparece por todos lados alguien hablando así, aparece en todas las notas del grupo, el SUBE como si se tratara de un problema grave que está enfrentando la gente, ¿no? Me parece que la tarjeta es un acceso para todos, no está planteada una restricción. En todo caso se podrá discutir la fecha, si es un límite. Seguramente si no se llega con el tiempo, el gobierno está queriendo hacer una supervisión más directa del subsidio que se le está entregando a la gente y que esto sea controlable, pero parece que todo eso es malo, digamos, ¿no? Sí, a lo mejor yo veía también, Andrada decía la falta de información, quizás haya falta, yo creo que yo me sentiría mejor si hubiera más información de parte del gobierno, pero como inmediatamente, y esto pasa todo el tiempo con estos medios, inmediatamente aparece la palabra tenebroso, pesadilla, desesperación, incinerados. Las críticas no tienen después peso de realidad. Lo que vos estás diciendo ayer, creo que ayer fue que Nora explicó que varios meses antes la tarjeta SUBE era una cosa normal y no se amontonaba la gente. Es decir, que las personas al no ser combinadas por un límite
se dejan estar y después, como pasa con los documentos, el día de las elecciones. Después van y avasallan todos los mostradores de tribunales. Pero quiero decir esto respecto de esto, que tiene que ver con si el gobierno informa debidamente una... Y esto va por lo que hemos hablado de los medios. Cualquier información oficial es de inmediato tergiversada, torcida, alborotada y confundida por los grandes medios. Es inútil, así como una frase mía en este programa permitió la alteración sucesiva en muchos, que es una prueba personal, individual, pasa lo mismo con la información. A uno se le ocurriría, y si hubiera una obligación de los medios de publicar un comunicado gubernamental, estoy diciendo algo que no sé si existe, el comunicado gubernamental, sea de una provincia, de una municipalidad, acerca de una... hay que pagar impuestos entre tal día y tal día. Sí, eso sí. Bueno, eso puede estar, pero puede estar en un lugar pequeño del diario. Pero si la tapa es el andranismo, no tiene ningún sentido. De inmediato se confunde todo. Andradaísmo sería, mirá qué linda palabra. ¿Bolón? ¿Qué opinas? No, yo creo que un poco lo que decía Jorge, ¿no es cierto? Me parece que ahí ha habido una combinación de cosas. Primero, una expansión. No es fácil organizar la distribución de 7 millones de tarjetas. Esto es un tema objetivo. Creo que el gobierno ahí sobreestimó su capacidad de tener, desde los plásticos hasta el ingreso de todo esto, un poco lo que pasó con los DNI, ¿no es cierto? Después se arregló. Al fin y al cabo, el tema al principio parecía muy difícil, sin embargo, después se normalizó. Creo que la intención es buena, porque la intención es que la gente de menos recursos, ojalá que esto se efectivice, pague menos el transporte. Y eso, evidentemente, es un proceso complejo, no es tan sencillo. Por más que esté informatizado, toma su tiempo. Tal vez el gobierno tendría que explicar un poco mejor y decir que, bueno, si no se llega a tiempo, se prorroga el plazo una semana o dos y se acabó la historia. Y toda esta campaña orquestada que vimos recién ahí es notable, porque yo soy enemigo de las paranoias. Pero que la paranoia existe, digamos, y cuando uno ve todo apareciendo en estos programas sistemáticamente, la misma persona diciendo el mismo argumento, bueno, realmente suena demasiado a una cosa muy conspirativa. Sí. Bueno, lo que pasa es que también los medios son mucho más ágiles que los gobiernos para comunicar, ¿no? Eso sí. Sí, nada, pero además, digo, si se aclarase, por ejemplo, a dónde van a ir los subsidios, digo, por ejemplo, seguramente yo sigo viajando en colectivo, pero yo no estoy en ninguno de los grupos que tendrían que verse beneficiados con él. Entonces, por ejemplo, yo no iría corriendo a sacar la SUBE, digamos, si el gobierno indica, no, bueno, a ver, si usted es jubilado, sí, si usted es estudiante, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Después está el tema de la inflación de los números de Andrada, ¿no? De 7 millones a 8 millones de usuarios en una nota. No, pero me quedaba con esto de que también justo está en Nelson Castro. Me gusta cuando Andrada le habla, interpela a Schiavi. ¿No? Mira la cámara de frente, ¿sí? Y digamos esa cosa, volvemos también a lo que charlábamos con Fontevecchia, a ese espacio del periodismo, ¿no? El periodista que le habla directamente al funcionario, el periodista que encarna la sociedad civil, ¿sí? Nelson Castro termina su programa en general hablándole a la presidenta, exactamente. ¿no? Ahora, se le pregunta por qué, perdón, no te preguntás por qué este personaje, esta protagonista, valga la redundancia, quiere este protagonismo. ¿Por qué es la mensajera de ese mensaje? ¿Por qué es ella y no otros, o variados o plurales? ¿Por qué es un personaje determinado? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene más credibilidad que los conductores de los programas? ¿Que los políticos? ¿Tiene más credibilidad frente a las personas? Lo que ella dice, a mí me llama la atención estos protagonismos que a lo mejor son efímeros o... Moca tiene la respuesta. No, es interesante la pregunta y yo me trae a una cosa que decía el otro día Dante y que se perdió un poco en la discusión después. Sobre el tema de la apelación al consumidor, porque esta mujer aparece como una especie de defensora de los consumidores. Y reducir el tema de la quita de subsidios y la utilización de la SUBE como estrategia para equilibrar los costos sociales de un ajuste, de un cambio que es necesario, reducirlo al tema de los consumidores borra toda la cuestión política, es decir, se reduce a un tema de molestia, de fastidio por hacer las colas, cuando estamos ante un hecho que tiene que ver con un cambio de
concepción sobre el subsidio, un cambio que tiene que ver con un criterio de distribución positiva, es decir, de que la gente que lo necesita lo pueda seguir teniendo el subsidio. Es decir, hay una complejidad, yo coincido con lo que dice Atilio, y la complejidad ¿de dónde deviene? La complejidad deviene que no se utilizó la gran Macri, no se dijo a partir de dentro de un mes aumenta al 130% el transporte. Se hace una cuestión costosa, compleja desde el punto de vista organizativo para explicarlo. Ahora, Susana Andrada es la empleada del mes siempre que se tome una cuestión cuantitativa, porque veo que ha estado en todos los programas. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, creo que agrega muy poco, porque es mucho ruido y la verdad que lo más que puede hacer es exacerbar más el mal humor de alguien que se pasó un par de horas haciendo cola. Otra eficacia no creo que tenga. El otro día hice 2 horas y media de cola en el supermercado con Sergio Denis de fondo y a mí no me defendió nada. Se escuchaba todo de fondo. La va a ligar Sergio Denis. Sí, pero parece que al que musicalizaba le encantaba. Un saludo enorme a Sergio. Pero muchos hits me pusieron en el super. Vamos a un trío imposible. Fontevecchia, La Nata y nuestro amigo Barone. Lo vemos. Fontevecchia obsesionado con Barone. La Nata, sin querer, destrozó a Fontevecchia. Manchando la memoria de José Luis Cabezas, Fontevecchia embiste contra Orlando Barone recurriendo a tergiversaciones fácilmente desmontables. Veamos. Esto dijo el Orly. Con respecto a la acotación de Cabezas, diría, no sé cuál es la responsabilidad de Fontevecchia acerca de cuando un fotógrafo que ganaba un sueldo bastante modesto de fotógrafo, me consta, yo estaba en Pinamar en ese momento, fue mandado en una misión con los altos riesgos que esta demandaba y que todos suponían, y que le costó la vida. Y que la editorial aprovechó con grandes editoriales durante mucho tiempo. Yo sé que lo que estoy diciendo es antipático para algunos, pero Cabezas murió en una función te diría periodística menor. No murió en las avanzadas de Afganistán, murió en un lugar donde podía no haber muerto si hubieran tenido la precaución de cuidarlo y no de mandarlo solo a sacar una foto en medio de toda esa mafia que ya se sabía que estaba en Pinamar. Y esto dijo Barone según Fontevecchia. Perfil.com. Para Orlando Barone, Cabezas cumplía una función periodística menor. Así lo afirmó el periodista en 678. Polémicas declaraciones a 15 años del homicidio del fotógrafo de editorial Perfil. La propia hermana de Cabezas y el ex fotógrafo de Perfil Esteban McAllister dan cuenta de, digamos, el estilo Fontevecchia. De pararse en la puerta de Chabrán a las 7 de la mañana y sacarle fotos. Bueno, trabajaba para la revista. Trabajaba para la revista Noticias, que hasta no hace mucho sacó una propaganda del Hotel Arapacis. El Hotel Arapacis se la adjudican a Chabrán. Sí. ¿Estás enojada con la revista Noticias? No creo que ni se merezcan mi enojo. Para mí son seres despreciables. Son seres despreciables, son seres que piensan en la revista, nada más que en la revista. ¿Cómo fue aquel episodio de hace 15 años que te costó no trabajar más en el periodismo? A ver, yo tenía un acuerdo con Perfil, o sea, iba al programa de Grondona que se emitía los jueves, y el cierre del programa era una charla entre Berbinsky y Grondona. Se queda en el programa el doctor Aullero. Cuando empieza el diálogo entre Grondona y Berbinsky, se cae al piso Aullero. Estábamos 3 fotógrafos presentes. Nosotros pensábamos que tenía un ataque de epilepsia o algo, y lo que acordamos entre nosotros es que cuando se recuperara íbamos a hacer la foto. Y enseguida nos dimos cuenta que no, que era algo mucho más grave. ¿Y qué pasa después? Yo me fui a la editorial y Carlos Lunge me dice, Esteban, menos mal que llegaste. Dice, ¿tenés la foto? No, mira, no la hice. Por cuestiones éticas, se murió delante de la mujer y del hijo. Y me pareció que no era el momento de hacer una foto. Lo primero que me dice es que Fontevecchia tiene la costumbre de tirar por la ventana a las personas que hacen planteos éticos, y él tiene la orden de tirarme por la ventana. En un momento yo le dije, bueno, decime cuál es la diferencia entre tener y no tener la foto. Y él me dijo que la revista hubiese vendido más. Y dije, bueno, no estamos hablando de fotoperiodismo, estamos hablando de dinero. Y él me dijo que a partir de ese momento me iba a tener que dedicar a fotografiar cumpleaños. Quizás la culpa explique la falaz ofensiva sin límites de Fontevecchia contra Orlando. No conforme con su editorial del Finde, el último sábado utilizó a Jorge La Nata, quien garabateó a las apuradas un artículo que termina hundiendo al propio Fontevecchia. Veamos. Perfil por Jorge La Nata. Cabezas no murió en Afganistán, pero pelea una guerra contra los miserables.
En otro patético intento de reescribir la historia, un periodista del programa Más K de la TV descalificó el asesinato de José Luis Cabezas. El programa 678 quedará en la historia pequeña de los medios, como quedó aquella campaña de postales de Paraty durante la dictadura para que los lectores las enviaran al exterior con el texto «Los argentinos somos derechos y humanos», o aquellas notas de Somos dictadas por los servicios de inteligencia. La Nata habla de Somos y Paraty, pero olvida los editoriales escritos de puño y letra por Fontevecchia del mismo repugnante tenor. Revista La Semana, 27 de junio de 1978. Director, Jorge Fontevecchia. La carta de Verdad dice que 10.000 personas faltan de sus hogares. Vamos a aceptar la cifra como cierta, por más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del país sin ser molestadas? Sigue diciendo la iracunda misiva, en este país existen campos de concentración atroces. ¿En qué lugar? ¿Cómo es que nadie se entera? El programa 678 quedará en la historia pequeña de los medios, como quedó aquella campaña de postales de Paraty durante la dictadura para que los lectores las enviaran al exterior con el texto «Los argentinos somos derechos y humanos». Porque en el exterior se habla mucho de esos lugares, pero nadie proporciona más que vagas referencias. Yo creo que es muy fácil vivir en Europa, siempre en lugares de primera categoría, y dedicarse a la tarea de denunciar atropellos que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Se trata de algo así como una beca. ¿Cómo se sentirá esta gente al difamar al propio país, al solicitar sanciones económicas y políticas contra sus compatriotas? Me pregunto ingenuamente, si son tan valientes, ¿por qué no vuelven y siguen la pelea hasta el final? El programa 678 quedará en la historia pequeña de los medios, como quedó aquella campaña de postales de Paraty durante la dictadura o aquellas notas de Somos dictadas por los servicios de inteligencia. La carta de Verdad habrá sido escrita en la Argentina. No es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo. Usa los mismos argumentos ya gastados hasta el cansancio y no contiene ningún reproche para los violentos del marxismo. Un periodista argentino. Conchavado por su tocayo, es entendible entonces la nueva frase célebre de la Nata. Pero ¿saben qué? Me tienen harto con la dictadura. A ver, Borón. Difícil llegar a... Hay toda una... Pero bueno, me parece interesante la idea de la Nata de que desde acá queremos reescribir la historia y por otro lado, cómo el periodismo o estos empresarios periodísticos atraviesan la historia y la atravesaron desde la época de la dictadura hasta aquí. En un país en donde, digamos, muchos de estos crímenes siguen todavía impunes, ¿verdad? Que es muy difícil de juzgar. Por eso se habla muy bien de dictadura cívico-militar. Digo, por ejemplo, que Martínez de Oz siga circulando libremente por las calles, o gente como Fontevecchia, que realmente ha hecho una apología del crimen. Pero bueno, lamentablemente no hay demasiados instrumentos legales como para poder enjuiciar a estas personas. Realmente es muy preocupante, ¿no es cierto? Y eso que nosotros en la Argentina, comparativamente, somos el país que ha hecho más avances para poner fin a la impunidad. Yo digo, viajo mucho por América Latina y todo el mundo realmente se manifiesta muy gratamente sorprendido por el hecho de que en un país como este se estén juzgando a los responsables de los crímenes y del genocidio, pero no a todos los responsables, porque parte de este ejercicio de aniquilación tiene que ver con periodistas que escribían esas cosas, ¿verdad?, como las que acabamos de escuchar y de ver ahora. Ahora, ahí estos periodistas a lo mejor le contestarían con la libertad de expresión también, ¿no? Bueno, pero la libertad de expresión, yo creo que acá se confunde mucho en el debate actual en la Argentina libertad de expresión con libertad de empresa. Digo, libertad de expresión supondría de que habría medios al alcance de todos y que pudieran publicar todas las opiniones. Y sabemos que eso no es así. Sabemos que eso no es así. Acá la libertad de expresión se confunde con la libertad de hacer negocios. Y además porque parte de un supuesto, y es que los medios tienen como misión informar.
Y el maestro Noam Chomsky hace 50 años viene diciendo, los medios, la función que cumplen es crear un clima político favorable para mantener la primacía de los grupos dominantes. No tienen por misión informar, no se preocupan por informar, ¿verdad? Y acá lo estamos viendo muy claramente. Estaba pensando, tuve oportunidad de entrevistar a Chomsky, ¿no? En los meses previos a la intervención militar en Irak. Y Chomsky señalaba cómo se alineaban efectivamente los grandes medios, el New York Times, el Washington Post, los medios líderes se alineaban con el proyecto del poder, que eran las mentiras que ocultaban, es decir, las mentiras que no denunciaban acerca de las armas destructivas que tenía supuestamente Saddam Hussein, la relación falsa entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden, que nunca existió, que además eran enemigos. Es decir, y los grandes medios jugaban a favor del proyecto militar en Irak. Es cierto lo que dice Atilio, los medios centralmente están utilizados más para crear consenso en favor del poder. En general los grandes medios operan desde ese lugar. Por otra parte, los periodistas, yo debo reconocer que Lanata hizo grandes cosas en el periodismo. También la alta exposición, ¿no? A veces te hace decir pavadas. Quiero decir, a veces también la alta exposición, estar todo el tiempo teniendo que decir algo, a veces hace que se digan cosas de las que después espero yo que se puedan arrepentir. La crispación que tienen algunos comentarios, la recordación de Cabezas. Es terrible que haya un debate acerca de quién habló mal de Cabezas. A alguien le pasa por la mente que se pueda cuestionar la figura de Cabezas como le atribuyen a Orlando. Me parece que eso es parte de la enfermedad de la alta exposición, digamos. No estamos siempre en peligro de decir alguna macana, digamos, cuando sí, estamos... Al principio de la nota dice, Barones descalificó el asesinato. ¿Qué está queriendo decir? Que tenía una calificación alta ese asesinato y Barones, su pecado es que le bajó la calificación. Pero ya yo creo que volvemos a lo de Rally Barrio Nuevo. Lanata no lo escuchó a Barones. A Lanata le dijeron, sí, ¿viste lo que dijo Barones? Y pues descalificó el asesinato. Creo que también hay algo de eso. Después lo que decía Jorge me parece interesante. O sea, a veces no tomamos en cuenta que hay periodistas que están expuestos a hablar todos los días y tienen que decir algo. En este caso... Digo, es un periodista que tiene una actitud radicalizada y tiene un personaje a su vez que es su marca identitaria y que entonces todo el tiempo tiene que estar reinventándose y cada vez radicalizándose más. Entonces, digamos, provocando, claro. Entonces, termina, digamos, haciendo esas comparaciones Goebbels, sí, para ti, etcétera. Digo, porque está preso de su propia lógica. Sí. En cualquier momento arranca con Viloni, La Masa y hacer ese tipo de comparaciones. Quería dar un ejemplito muy concreto de esto de los medios cuya misión no es precisamente informar. Estaba viendo, por ejemplo, una noticia, salió a final de año, diciendo que 507.740 personas abandonaron España en el año 2011 debido a la crisis económica, ¿verdad? Cuando se van de España, no se dice como se dice cuando algunos se van de Cuba huyendo de la crisis económica. Abandonan España, emigran a España. Fíjate vos de qué manera caracterizan, ¿no es cierto?, la noticia. O sea, hay 500.000 que están huyendo del capitalismo en crisis. Se está desplomando en España, pero esos emigran, abandonan. 10 tipos que se dan de Cuba están huyendo del comunismo, huyendo de la crisis. Entonces digo, este es el doble estándar con el cual se maneja. No tenemos que ser ingenuos. O sea, y por eso yo no me canso de repetir, y termino ya con una cita de un general del alto mando de los Estados Unidos, que en el Congreso de Estados Unidos, en una audiencia, dijo, señores, hoy la guerra antisubversiva se libra en los medios. Y yo creo que nosotros y el campo del progresismo, la izquierda en general, recién estamos empezando a sintonizar. Ellos hace mucho tiempo que saben que la guerra antisubversiva, con esto queriendo decir la guerra en contra de todos los que queremos hacer una sociedad mejor, se libran los medios. Y un tipo que está en la NATO, ¿no? Bueno. ¿Boca? Sí, yo desconocía o no tenía en cuenta, que para el caso es lo mismo,
los testimonios de McAllister, que me toca muy de cerca porque yo, Carlos Aullero era un gran amigo mío y la utilización mediática de su muerte me dio un dolor adicional, digamos, y de la hermana de Cabezas. Pero creo que con esos testimonios acerca del modus operandi de Fontevecchia está cerrado el caso de lo que dijo Barone, cerrado a favor de lo que dijo Barone. Barone dijo, no sé cuál va a ser cuál habrá sido la actitud de cuidado que tuvo la empresa con Cabezas. Él dijo, no sé, y creo que ahora tampoco sabemos, porque esto no es probatorio, pero nos imaginamos cuál fue. Porque si alguien le puede dar una orden de fotografiar a una persona que recién acaba de morirse para tener una primicia, pensar en la ética periodística es un problema. Y después, me gustó mucho lo que dijo Jorge, porque la verdad es que uno busca una explicación para semejante barbaridad que dijo Jorge Lanata, y ojalá sea como dice Jorge. Yo también pienso que puede ser un exceso de narcisismo, de exposición mediática, porque si no, la verdad que yo no le diría jamás a Lanata, lo digo francamente, no le diría jamás a Lanata que va a aparecer en el futuro como hoy aparecen los que escribían en la revista Somos y Para Ti. No sería capaz de insultarlo de esa manera. Es que, sí. No, me acordaba, para completar tu idea, acordate hace una de las últimas columnas de Fontevecchia que hablaba sobre la falta de fotos de la presidenta enferma, digamos, claro, y la comparaba con Viola y con los dictadores a quienes no les gustaba sacarse fotos estando enfermos. Exacto. O sea, el valor de la foto. El botín, la foto como botín. Claro, claro. No, a mí, yo la verdad que no creo en la teoría de la sobreexposición que justifique los exabruptos, sinceramente, porque cuando los exabruptos son siempre en el mismo sentido, hay una convicción. Es como cuando se decía que Menem se equivocaba siempre para el mismo lado. Menem no se equivocaba nunca, hacía siempre lo que él quería en función de una determinada decisión política. Y acá me parece que determinados personajes dicen lo que quieren decir en función de un determinado proyecto personal en estos casos. No sé si hay un proyecto político, me parece que hay un proyecto personal y están jugados en ese nuevo personaje que evidentemente les es mucho más redituable en este contexto político, y me parece que esa desmesura forma parte de ese trazo grueso, de esa caricatura de sí mismos en los que se han transformado algunos. Porque comparar, digamos, al gobierno actual con la dictadura militar y comparar, y eso lo cual implica comparar el manejo de los medios que tuvo la dictadura militar, la desaparición de 100 periodistas durante la dictadura militar, los cientos que estuvieron exiliados, las mentiras que se publicaban en los medios de comunicación ocultando lo que estaba sucediendo, con lo que sucede hoy en la Argentina, y decir que este programa puede ser equivalente a las postales de Para Ti, me parece que es de un grado de desmesura, de despropósito y de mentira explícita que cae por el propio peso, ¿no? Eso no puedes sostener, digamos, la carga de una mínima prueba. Me parece que ya rayana en un atentado contra la propia inteligencia de quien lo sostiene. Bueno, me gustó. Vamos a seguir 678 después del corte para quedar en la historia pequeña de los medios. Ya volvemos con más 678. calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque
que sea un invento mío y me lo esté imaginando. El sol va a seguir